Hola a todos y sean bienvenidos a un capítulo nuevo de nuestro podcast Frecuencia Palabra. Bueno, como lo vimos en el capítulo anterior, estábamos tratando el tema general del estrés en la vida universitaria. Como subtema de este episodio tenemos lo que son las causas y consecuencias del estrés en la vida universitaria. Entonces, bueno, principalmente vamos a tomar unas pequeñas definiciones. Primero tenemos las causas del estrés o factores estresantes. Estos se pueden definir como las situaciones, imprevistos o momentos que asociamos como amenaza o como algo negativo. Pero no todo el tiempo es así, porque también hay ciertos factores que se asocian por situaciones positivas. Por ejemplo, si hay una persona que se va a casar, esta persona pasa por cierto estrés de estar organizando todo, toda la logística, porque es un día muy importante. Y también está el otro ejemplo, que es cuando una persona va a hacer una compra grande, por ejemplo, una casa, ¿sí? Entonces, ahí están las vueltas de la notaría, que hay que ver muchas cosas, tener cuidado, todo eso generan estrés, incluso siendo situaciones positivas. Bueno, antes de hablar o profundizar un poco más en los tipos de factores estresantes que hay, vamos a revisar un poco más de, una pregunta que les hicimos a los estudiantes de nuestra licenciatura, y esta fue: ¿cuáles son las cosas que más te estresan desde que estás en la universidad? Considero que los factores que me causan más estrés en la universidad son las malas calificaciones, el no entender algún tema, porque sí me genera mucha decepción en mí mismo y considero que a veces no estoy aprendiendo, y también involucrarme sentimentalmente con alguien, sea amistad o amorosamente. Y de esos factores, ¿tú cuál crees que es el que más te causa estrés? Las malas calificaciones, sin duda, que considero que me basan demasiado la autoestima y me genera mucho estrés, mucha ansiedad. Bueno, yo creo que uno vive estresado a finales de semestre porque todo se acumula en todas las materias. Entonces yo sí considero que debería como haber una repartición más bien de los temas o de calificaciones en todo el semestre, para que al final pues de este mismo no sea tan pesado. La acumulación de trabajos o de parciales. Siempre es demasiado, de que tengo el parcial hoy lunes, martes tengo otro, miércoles tengo otro y miércoles tengo que, entregar mi tesis. Entonces la acumulación de los trabajos, o que yo no entienda un tema y no me pueda acercar al docente para decirle: oye, no estoy entendiendo, ¿me podrías ayudar? O cómo lo busco. Creo que la ayuda que no me proporcione la universidad me puede generar mayor estrés. Como pudimos observar en las respuestas de nuestros compañeros, hubieron varios puntos en común, pero todo indica a los factores externos, que son lo primero que vamos a tratar. Y aquí vemos el estrés académico, que es aquello que relaciona como a todas las actividades, sean en el colegio, en este caso en la universidad. Vimos sobre todo que se repitió mucho lo de la acumulación de tareas o trabajos parciales. Sí, todo eso lleva a otro punto, que es el tiempo, ¿sí? Que es la organización, pero no la organización interna, sino digamos que la organización del semestre, porque siempre tiende a ser al final, o sea, lo más duro o lo más pesado, o no hay tiempo, uno se atrasa o se pierde clases, o sea, eso siempre pasa en el calendario académico. Entonces son cosas o factores que nosotros no podemos controlar. También estuvo lo de relaciones interpersonales, que dentro de la universidad, pues al ser un entorno social, pues es lógico, ¿no?
que con nuestros compañeros o pareja, pues tal vez tengamos como ciertas diferencias y esto nos pueda causar como un poco de estrés. No sé si se sienten identificadas o tal vez les haya pasado. Sí, sobre todo con lo de la acumulación de trabajos a final de semestre. Ahorita pues nos encontramos en final de semestre y se nos ha acumulado mucho parcial. Hemos perdido, sobre todo nosotros, no sé por qué, pero hemos perdido muchas clases también. Entonces los profes también se estresan porque tienen que sacar notas, no han sacado notas. Y todo esto pues es feo porque de pronto uno se programa de una manera. Sí. Uno dice, no, yo me quiero librar ya de esta exposición, quiero que empiecen ya las exposiciones, y las atrasan y dicen, no vamos a exponer hoy, vamos a exponer la siguiente semana. Y uno es como que, uno dice, no, pues es que yo ya me quería librar de todo esto y al final no se termina uno librando y se termina acumulando y es feo eso. Exacto, porque muchas veces pasa que se cruza con otras materias y nosotros ya tenemos como una cierta planeación y adaptarnos a esos otros cambios muchas veces se nos hace como difícil, ¿no? Sí me ha pasado bastante. Sí, por eso es como necesario a veces no tener tanta planeación en algunas cosas porque en el futuro después eso no termina siendo y eso es un factor pues creo muy grande de estrés en la parte académica más, en donde ya tienes prácticamente dado, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo se cancela o tal vez en algunos casos se adelanta y eso también es un punto negativo. Sí, son cosas que no podemos controlar. Y por otro lado estaba también lo de las materias o temas que no entendemos, o sea que definitivamente decimos, uy, como que esto no es lo mío o me cuesta un poquito más entenderlo y con ello, o sea, algo que baja muchísimo el ánimo, las malas notas, fue algo que mencionaron, sí, o sea, son cosas que a ti te pueden llevar a pensar como días, como puchas porque no estudié más o exámenes en los que uno digamos dijo no, me fue bien, o sea, a mí me pasó que yo, bueno, sobre todo en comprensión de producción de textos, como que yo salí bien tranquila del examen como de mitad de semestre. Yo salí bien tranquila y dije, no, me fue súper bien. No, y cuando ya fui a ver la nota era como un payaso, me quedé. Yo creo que todos quedamos así. Sí, Yo también. Obviamente, yo creo que en ese examen, según yo, en el momento de hacer el examen, en el momento en que estabas en el examen, dije, ok, tal vez necesito como que analizar esto, pero según yo las respuestas eran muy literales, cosa que cuando vi la nota fue total, o sea, lo contrario, y yo creo que todos estábamos así, la verdad, todos quedamos así, dijimos, pero ¿cómo? No. Sí, muchas veces hasta en casos extremos, como que hay personas que piensan, no, yo realmente no sirvo para esta carrera, porque, y hay veces que pues las notas no definen todo, ¿no? Una persona, ¿no? Ni tampoco, o sea, nuestras capacidades, pero en ese momento de estrés, o sea, es como que sentimos tanta presión que nuestra mente, o sea, nos hace ver como todo tan Cerrados, gigante. sí, o sea, lo cerramos todo prácticamente, no, es que esto no está bien, esto no está bien, y a veces yo siento que es por cosas un poquito que no son, digamos, muy grandes o realmente no es que vayas a perder todo el semestre porque van todas las materias mal, pero sí siento que a veces es, bueno, no entiendo algo y ya por eso lo haces como demasiado grande, te ahogas en un vaso de agua y eso obviamente es un factor de estrés muy importante y que afecta demasiado. Sí, desmotiva mucho. Y bueno, con esto que acabamos de recolectar de las entrevistas, yo creo que sería importante que continuemos ahondando en los factores externos, ya que hay bastantes y yo creo que es muy importante conocerlos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de otros puntos muy importantes. Por ejemplo, la adaptabilidad. Cuando, por ejemplo, alguien se muda a otro departamento, a otra ciudad o incluso a otros países. Aquí obviamente hay un cambio totalmente en el ambiente. Las personas tienen que hacerse responsables de muchas cosas, por ejemplo la comida, por ejemplo en muchos casos buscar la vivienda, el arrendo, que es un factor un poquito complejo a veces de analizar y buscar. Y ellos tienen que hacerse responsables de sus propias cosas, por ejemplo también las personas con quienes conviven, porque en muchos casos las personas no solamente van a vivir solos, sino que van a vivir en lugares donde viven con demás
personas, tienen que compartir y eso es un poquito complejo. Por ejemplo, en mi caso yo no soy de Pasto, yo soy de un pueblo y tuve que hacerme responsable de buscar un lugar, las personas con las cuales yo voy a convivir y la alimentación, porque es a veces un poquito estresante tener que llegar a estudiar, haber cumplido esa jornada académica un poquito larga y llegar a cocinar. Entonces era como un factor que a mí me preocupaba demasiado. Yo por eso intenté buscar personas con las que convivo y yo les pago el arrendo, pero ellas también me cocinan, ellas también me ayudan en ese punto. Entonces fue un poquito más aliviante para mí, pero yo sé que también en muchos casos muchas personas tienen que irse a vivir a otros departamentos y es mucho más complejo porque ellos mismos tienen que llegar, tienen que hacer su propia comida, tienen que tal vez obviamente lavar su ropa y al mismo tiempo, digamos, hacer el aseo de la casa. Entonces eso es un poquito más feo. No sé si alguien aquí ¿Tú eres de Pasto? Sí, yo sí soy de acá de Pasto. Sí, Yo por ejemplo, también. a mí me ha pasado también, o sea, al principio me pasó eso, no cuando inicié la universidad, sino en otras actividades. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi curso IFES, yo tenía que, pues, llegué a una casa, pues había venido de mi pueblo también a la ciudad, pues es un cambio igual grande porque uno no conoce la ciudad, tiene que adaptarse a esas nuevas responsabilidades y pues sí, al principio es bastante estresante porque uno está pues por un lado estudiando, uno llega cansado, pues la ciudad siempre es pues grandecita y uno llega cansado y pues ocuparse de todas estas responsabilidades realmente estresa. Ya con el tiempo yo como que ya me fui adaptando a estos cambios, ajá, y ya pues como que lo pude asimilar un poquito más, pero al principio sí es algo muy estresante. Sí, es algo como feo de analizar, inclusive por esa parte de adaptación. Y obviamente cada persona pues tiene su propio proceso, inclusive he conocido personas que realmente no se pueden adaptar, como que se cierran totalmente en que esto no me gusta y es allí donde vienen más problemas e incluso a veces se dan de baja de la universidad o de los trabajos porque es muy duro. ¿Sabes qué es difícil también? Que yo he escuchado pues de compañeros cuando uno se enferma, bueno, y a ti también te ha pasado, A mí ¿no? también me Y pasó. uno no tiene pues quien lo cuide, porque ya el apoyo pues de la familia ya No, está. claro, o sea, es como que todos esos factores realmente afectan en la parte obviamente de la salud. Hay personas que realmente, por ejemplo, se enferman con todo. Yo soy una de esas personas y yo estuve muy mal y no estaba mi mamá, no estaba nadie. Entonces yo tenía que hacerme responsable de una u otra forma de eso, comprar mis propias medicinas porque sabía que estaba sola. No estaba como tal en mi casa, sino que es otro entorno, otro lugar. Y pues sí es importante como intentar adaptarse poquito a poquito. Como les digo, cada quien tiene su proceso, pero sí es bueno adaptarse. Bueno, otro punto que también siento que es muy importante y voy a hablar de esto es la parte financiera, los problemas financieros. Y siento que esto va ligado en la parte que mencioné de la adaptabilidad cuando unas personas se mudan de un lugar al otro. Porque como dije, bueno, tienes que prever el arrendo, la alimentación, el transporte. Y en muchas ocasiones las personas realmente no pueden sustentar eso. O sea, es muy difícil que puedan sustentar la alimentación y al mismo tiempo el transporte y a veces viven muy alejados del lugar donde ellos estudian. Y es allí donde se da el problema. Y dice, bueno, voy a trabajar. Yo he conocido muchos casos en los cuales personas estudian y trabajan al mismo tiempo. Entonces allí es donde se genera el estrés. Se acumula demasiado, porque no solamente es, bueno, estoy en la universidad, voy a intentar ser responsable con mis trabajos a tiempo, todas las cosas. También se junta el factor que es el trabajo. También tienes que ser responsable en ese aspecto. Exigirte en el trabajo y también en el estudio. Y entonces como que, bueno, yo estoy intentando trabajar para solventar mis cosas, pero si dejo de trabajar, esa parte económica, esa parte financiera se para. Y entonces allí es donde surgen los problemas. Yo he sido muy afortunada porque mi familia sí me ha ayudado con eso, no he tenido que trabajar, pero sí he escuchado y tengo amigos que trabajan y dicen que es muy estresante. Inclusive eso afecta demasiado, tú te cansas, no puedes inclusive dormir bien porque estás trabajando en la noche y eso es supremamente abrumador. No sé si de pronto alguien más ha trabajado y ha estudiado.
Sí, por ejemplo, a mí me pasó un caso, incluso otra vez cuando comencé en la universidad, yo estaba trabajando, yo dije, no, tal vez un tiempo voy a ver si puedo seguir trabajando y seguir estudiando, pues empezar con la universidad. Pero pues me di cuenta que la universidad sí requiere como un poco más de tiempo y dedicación, entonces... Sí, sobre todo la universidad pública. Ujú. Sí, porque la universidad privada creo que son como un poco más flexibles Sí. por ese lado. O sea, como que solo tienen un horario en la tarde y ya. Y listo, sí, en cambio la universidad pública no tiene, pues varían bastante los horarios. Entonces, pues simplemente creo que pude aguantar un mes y me tuve que salir porque no pude funcionar porque es mucho estrés. Por una parte, pues yo cuidaba a un niño y pues esa también es una responsabilidad muy grande, terminaba y luego seguía a clases, llegaba cansada, a la siguiente mañana nuevamente, entonces sí me generó estrés y yo miré al final que no podía rendir académicamente y tampoco en el otro, porque cuando uno se estresa uno no puede ni rendir ni en uno ni en el otro, entonces afectan las dos cosas. Claro, sí, genera preocupación en los dos y es muy difícil. O sea, yo también he visto compañeros que se trasnochan demasiado. Al día siguiente, digamos, tenemos un examen, tenemos una actividad que entregar y realmente están súper agotados. O sea, físicamente todos se les nota que están súper cansados y dicen, no pude hacer eso, estuve trabajando hasta tal hora y pues es demasiado pesado ese horario. Bueno, continuando, también vamos a hablar la parte de las relaciones interpersonales, viendo cómo estas relaciones interpersonales generan un estrés interpersonal, ¿okay? En la parte de los conflictos. Digamos, nosotros nos relacionamos y a veces una mala comunicación genera ese estrés. Puede ser en la parte de familiares, amigos o también pareja que tengamos, y eso sí afecta demasiado. En la parte de familia, por ejemplo, cuando estás lejos de esta y realmente no hay como tal esa comunicación, entonces ya hay como que desfalcos ahí, cuando no. En mi caso, mamá y yo hemos tenido una relación muy unida, pero cuando ya nos separamos generó como un poquito de tensión en la parte de la comunicación. Entonces a veces no hablábamos todos los días como lo solíamos hacer antes, y esto sí generó un poquito de conflicto. A veces ella estaba súper enojada conmigo y yo le tenía que explicar, y eso vio que yo me estresara en la parte académica y por ende a veces yo no podía concentrarme, no podía pensar muy bien en que, por ejemplo, tengo que hacer esto, pero mamá está súper enojada y realmente eso me afecta demasiado, o tal vez mi papá. Y yo lo he visto en casos también en la parte de pareja, que hay personas que, bueno, están enamorados con su novio o su novia, respectivamente, y hay choques de conexión y obviamente dicen, no, yo no hice esto, no hice esta actividad, no pude hacer esto, no pude concentrarme, porque justamente siento que afecta es la concentración, no puedes enfocarte realmente en los trabajos o actividades, entonces como que obviamente hay un desfalco total, no sé. Sí, o a veces también por la parte del tiempo, la pareja puede que no le puedas dedicar mucho tiempo a tu pareja, entonces Sí, pues también ellos se enojan y es como que por que estoy estudiando Sí pasa. y ellos también se enojan, entonces pues ahí también creo que también puede haber como un conflicto por esa parte, sobre todo pues si la otra persona no te entiende o no te comprende, no lleva pues ese entendimiento de que la universidad pues También abarca ocupa tiempo tiempo. demasiado, claro. No sé. Sí, pues la verdad es que, bueno, justo eso que dice Dalia, o sea, sí me ha pasado, no en la parte como de que, pues esto sea un conflicto, porque pues los dos estamos en la o sea, con mi pareja, pues los dos estamos en la Universidad de Nariño y pues tenemos, o sea, todo nuestro tiempo como de, digamos, de estudio, de convivir en la universidad es como totalmente por aparte. Y pues, o sea, podemos entender esas dinámicas y no, o sea, no hay como conflictos graves por eso, pero sí está el tema del tiempo, de que, bueno, antes, porque sí estuvimos como unos 6 meses donde él estaba trabajando, yo estaba estudiando, bueno, haciendo otros procesos diferentes, pero no en la universidad. Y, o sea, digamos que había como más, yo siento que una comunicación un poquito más fluida o podíamos pasar más tiempo de calidad. Pero ahora tal vez como entre los afanes de todos, o sea, yo puedo decir que es mínimo, sí, ahorita lo que pasamos juntos, pero sí, o sea, sí, así tiene que ser, ¿no? Es como una adaptación también, Sí, ¿no? también es una adaptación, no Por un solamente lado.
no, sino solamente se da, creo, en la parte, bueno, cuando tú te vas, sí, o en el entorno, es como que nuevos tiempos, nuevos procesos, nuevas cosas, nuevas perspectivas, sí, nuevas dinámicas totalmente cambiantes. Sí. En la parte social también, con los amigos, siento que también causa estrés lo de la universidad, porque bueno, un ejemplo es que uno piensa que si ya no sale tanto con los amigos, pues estos se van a terminar aburriendo y o de pronto uno le dice, no, es que no puedo salir porque tengo un trabajo de la universidad, entonces eso también causa cierto estrés porque es como que uno dice, no, voy a perder a mis amigos. Ya no te invitan más. Sí, ¿por qué no sales? No, sí, es como que, bueno, tal fin de semana, no, es que no puedo, o tal o la otra, entonces yo, ay, no puede ser, y a mí me pasó una vez, yo estaba súper feliz porque tengo un amigo que vive en Bogotá, y pues vino acá de paseo así, para ver a su familia, porque él tiene familia acá, y entonces yo estaba esperando muy ansiosa esa visita, porque dije, no, pues hace mucho tiempo no lo veo, él me invitaba a salir, vamos, llegamos a comer, a hacer esto, no puedo, tengo cosas que hacer en la universidad, tengo que hacer esa exposición, y entonces era como que cada vez que él me decía, bueno, o sea, no podía y al final él se terminó yendo y pues fue algo como feo, fue como una tensioncita ahí. Entonces, triste. Descuidas pues esa parte social externa de la universidad y pues después está el otro estrés que es la parte interna, ¿no? Dentro, hacer amigos dentro de la universidad también. Bueno, por otro lado, aparte de los factores externos, contamos con factores internos, que aquí el estrés se produce por la misma persona en sí. Esta es una característica propia de una personalidad ya de una persona en sí. Y también la forma particular de cómo las personas enfrentan una situación. Como factor interno, primero contamos con la visión negativa o pesimista. Entonces, la interpretación negativa de la realidad representa una causa fundamental del estrés autogenerado. Sí, autogenerado. Esta incluye como creer que va a pasar lo peor antes de que suceda. Por ejemplo, muchas veces me he dado cuenta que muchos estudiantes, incluso a mí me ha pasado, que antes ni siquiera de hacer el examen uno ya piensa, no, me va a ir mal, voy a sacar una mala calificación. Sí, predisposición ante todo, predispones lo negativo. Incluso si uno piensa mucho, uno se estresa e incluso también le puede ir muy mal. Si uno sigue pensando eso, uno pues manifiesta. Sí, uno falla. Sí, entonces eso por un lado, también tenemos siempre como que mantenemos un diálogo interno crítico, este es caracterizado por ejemplo, por siempre tener dudas constantes de las capacidades propias que tenemos, además de esto el miedo al fracaso y como que siempre autocriticarnos. Muchas veces decimos, no, es que esto lo hice mal, o siempre criticamos lo que nosotros hacemos, o ni sin siquiera hacerlo, nosotros decimos, tenemos que hacerlo bien, o no lo puedo hacer, o bueno, siempre estamos ahí con ese estrés metido. Entonces, todas estas cosas causan estrés. Además de esto, algo muy importante es también las comparaciones. Las comparaciones constantes y las inseguridades como que alimentan significativamente a ese estrés percibido. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces uno como que se empieza a comparar y eso como que a uno le genera estrés? No, sí, claro. Incluso creo que eso también se da en la parte de hasta da miedo expresar lo que uno piensa o tal vez dice, no, es que si hago esto va a estar mal porque ellos saben mucho, tal vez yo no estoy haciendo bien las cosas y creo que eso obviamente, eso es malo, uno se siente demasiado mal. Sí, como eso es algo como que medio mencioné en el primer capítulo, lo de las comparaciones y la autoestima, pues juegan un papel importante en el estrés, porque como decía, uno mira a los demás que son como tan tranquilos y uno hasta puede llegar a tener el pensamiento tonto de que ellos no se estresan. O sea, puede que sí se estresen, pero uno dice, no, ellos no se estresan y yo sí, entonces pues eso pues genera inclusive más estrés y te alimenta esa incertidumbre. Sí, eso es algo muy que genera mucho estrés, se lo ha podido ver en muchos estudiantes, pues de hecho, sí. Sí. Por otro lado, también tenemos otra causa interna, tenemos el perfeccionalismo y la autoexigencia. Muchas veces, sí, muchas personas como que se exigen demasiado hasta el punto de decir, no, yo creo que ya no voy a poder con esta carrera. Entonces, y también el perfeccionismo,
que esta sí es una característica propia de una personalidad de alguien. Porque, o sea, esas personas como que intentan que quede todo perfecto, si miran que hay algo que no queda perfecto, se estresan mucho e intentan hacerlo perfecto. Esto trae muchas consecuencias, por ejemplo, que más adelante ya las vamos a ver. Pero el perfeccionalismo es, en sí, como les digo, es una causa que genera mucho estrés. Ahí muchas personas sacrifican horas de su sueño, incluso horas de como que alimentarse bien, ¿sí? Entonces esto sí es como que propio de una persona. Y las autoexigencias, como les contaba, a ustedes de pronto no les ha pasado casos o no conocen personas como que de mucha perfección y por eso mismo se estresan. Sí, pues yo creo que inclusive... no, o sea, yo creo que inclusive eso también afecta, ¿no? En la parte que ya fue mencionada un poco de las partes, las interacciones con los demás. Digamos, estás tan metido, aunque tienes que hacer todo perfecto, todo puntual, todo cuadriculado y todo, que reaccionas negativamente también con las demás personas. Y a veces solamente te centras en que no está bien, o sea, no está bien, tienes que hacerlo perfecto. Y sí me pasó un caso con una compañera en el colegio que realmente ella se centraba demasiado en hacer todas las cosas planeadas, perfectas, o sea, tenía que ser todo impecable. Y entonces muchas veces, a veces cuando hacemos trabajos grupo, así, ella explotaba. O sea, si las cosas no eran como ella quería o de esa forma tan perfecta, ella explotaba y decía cosas un poquito como groseras con los demás y por eso era como que un poquito de distancia. Entonces yo creo que sí es algo como feo también esa parte. Y ya se notaba, digamos, el estrés que manejaba. Ella no, o sea, pues es que esto no es así, no ves así. Entonces se alteraba demasiado y se notaba que tenía ese estrés súper alto. Sí, por lo más diminuto. Sí. Yo creo que esa característica la puedo llegar a tener yo. Yo soy bastante perfeccionista en ciertas cosas y quiero tener el control de todo y digamos eso es algo que se le escapa a uno en un trabajo en equipo, pues porque todos somos distintos aquí. Y siento que a mí se me mezcla un poco y pues esto es algo que me ha llegado a causar mucho estrés y odio demasiado. Y es que yo quiero tener todo bajo control. Soy muy perfeccionista, creo que se han dado un poco cuenta a veces de eso. Con las diapositivas, diseñando diapositivas. La letra. La fuente. Y aparte otra característica que tengo que se me mezclan ahí es que suelo o llego a procrastinar mucho. Entonces, imagínense en unir esas dos. Ser perfeccionista y aparte procrastinar, entonces es como que se me une eso porque después pues no me da el tiempo para hacer todo, entonces todo lo que yo quisiera hacer. Entonces hay muchas veces que hemos entregado trabajos y nos ha ido bien. Sin embargo, a mí me causa estrés haberlo entregado así. O sea, yo digo, no, esto pudo haber sido mejor, o sea, pude haber sacado más. Entonces, pues, por eso como que me llegó a estresar bastante. Eso de ser perfeccionista, sí. Creo que a mí me ha pasado, pero no sé si ustedes, por una parte de que a veces uno se castiga mucho a sí mismo, o sea, en vez de valorar el trabajo, es como que uno se minimiza mucho o se da muy duro por los errores o por las cosas que ha cometido y uno no se permite a veces como en ese proceso, yo creo que aprender que debería ser como la ganancia, sino que, o sea, todo lo contrario. Si a veces uno se siente mucho uno mismo, si es un trabajo en grupo y de pronto dijeron algo mío, como que me faltó algo, dijeron algo de un compañero, es como si, o sea, siempre en vez de como tener la satisfacción de, mira, ya lo hice. Sí, o sea, lo hice, estoy aprendiendo, estoy en un proceso formativo. En vez de como que valorar eso, yo creo que siempre como ver los mínimos detalles como negativos, como no, pero es que cierto que tal persona no se expresó bien, o puso estas muletillas o tal cosa, o ella se pasó del tiempo, por eso nos fue mal. O a veces, o sea, esa persona somos nosotros mismos, ¿no? O sea, todo el tiempo, como que somos los mayores autocríticos, entonces, sí, yo creo que por mi parte sería eso. Sí,
o sea, es que siempre como que estas personas así, pues como que siempre listo, a veces como dijeron, a veces uno ya entrega las cosas o ya pasaron las cosas y uno como que queda estresado incluso, o sea, Sí. queda estresado por las cosas Después. que ya pasaron, pero o sea, ya pasaron en sí, entonces, pero uno queda estresado por esas pequeñas cosas, entonces sí, esto también genera bastante estrés. Bueno, y concluyendo con esto, pues como pueden ver, la percepción sí juega un papel muy importante en estas, porque estas impactan diferentes según la valoración cognitiva que les demos, según la importancia, según los intereses, por dinero, trabajo o los intereses en general. Entonces, esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, y con esto concluimos las causas del estrés. Listo, ya conocimos todas las causas. Ahora sí, yo quisiera hablar de las consecuencias o de las reacciones que nuestro cuerpo manifiesta a la hora de sentir estrés. Aquí principalmente voy a citar a Bonifacio Sandil, quien es un psicólogo especialista en psicología clínica. Él divide en 3 bloques estas reacciones. Tenemos las reacciones fisiológicas, las reacciones emocionales y las cognitivas. Por parte de las reacciones fisiológicas, aquí se incluyen todas las respuestas neuroendocrinas o las que están asociadas al sistema nervioso autónomo. Estas pueden ser como el aumento de la presión sanguínea, el incremento de la tasa cardíaca o el incremento de la actividad estomacal e intestinal. Digamos, en este último se encuentran cosas como el apetito, puede disminuir, puede aumentar, y también si son casos ya muy graves de estrés, ya con estrés crónica, aquí también podría haber reacciones como la diarrea, pueden generar diarrea también. Pero esto ya es algo muy grave, o sea, si ya están pasando por algo así, ya toca irse a ver por un médico. Sí, yo es la primera vez que he escuchado de esa situación. Sí, yo también cuando estaba leyendo. Bueno, también hay otras reacciones como el dolor de cabeza, eso es muy común, dirían casi todas las personas. También está las manos frías o la sequedad de la boca. De todo esto, Herbert, otro autor, él nos advierte que todas estas reacciones a largo plazo en nuestra salud nos pueden generar una reacción fatal. Esto puede ser fatal ya que todo esto afecta a nuestro sistema inmunológico, el cual es el que nos protege de las enfermedades. Entonces, por eso todas las personas que tienden a estresarse mucho también tienden a enfermarse demasiado. Otro pequeño paréntesis que me gustaría hacer aquí es que hay personas que como tal ya sufren estas reacciones, hay personas que ya sufren depresión. Entonces, pues obviamente el estrés va a hacer que este aumente, o sea, que este incremente. Entonces, por eso hay que tener especial cuidado. Si nosotros pues ya sufrimos de algo así, tenemos que tener especial cuidado con el estrés, ya que este hace que esto se aumente, se incremente más esta enfermedad. Por ejemplo, yo creo que sufro de depresión y es algo que heredé como de mi abuela. Entonces, pues ya es algo heredado. Entonces, pues obviamente si me estreso, la presión pues me tiende a bajar demasiado. Sí, por ejemplo, también aquí, por ejemplo, yo desde pequeña he sufrido de migrañas, hace mucho ya me la detectaron, y por ejemplo, hay muchas veces que cuando me estreso, me empieza de una, la migraña sí esté controlada, pero de una, o sea, pero eso siempre, lo sé notar que es por el estrés, porque yo me siento pues estresada, llena de pronto de trabajos y cosas, entonces sí me doy cuenta que es por eso. Sí, entonces como que duele más y todo. Sí. Es horrible esa parte. Sí, no, a mí también me pasa, pero es la parte estomacal. O sea, siento que es como que un nudo muy feo y me dan como náuseas, o sea, náuseas constantes, como que es el estrés, me lleno de muchas cosas y obviamente ahí influye lo que dijiste, lo del apetito. O sea, a mí no, yo no puedo comer nada, o sea, no me entra nada de comida porque es como intento comer algo y las náuseas aparecen inmediatamente y eso es súper horrible. Y es por el estrés, porque es cuando me cargo de muchas cosas, cuando tengo que entregar muchos trabajos o pues digamos, no sé, una situación de estrés
interpersonal como la que mencioné cuando mi mamá me llama o está enojada, entonces yo no puedo, entonces mi estómago totalmente se cierra a la comida y me dan muchas náuseas. Sí, por mi parte, pues yo no tengo síntomas físicos tan marcados, o sea, yo creo que varía demasiado, pero pues algo importante es que, bueno, hablando de mi mamá, pues ella ella trabaja y estudia, entonces tipo estas épocas del año también pues son como pesadas porque pues tiene también que entregar cosas y todo eso, y pues en el trabajo también es como mucha más carga que se le acumula, entonces ella tiene como un temblor aquí en la parte inferior como del párpado que es constante, ¿sí? Entonces es como que o sea, visiblemente no es tanto, sino es como con músculo por dentro, como que está todo el tiempo ahí molestando. Pues yo pienso que es un síntoma pues muy evidente, que repercute mucho como en el bienestar como emocional de ella, porque es como, bueno, aparte que estoy estresada, me estoy como enfermando, ¿no? Es como dos cosas. Lo que menciona Maya se puede conocer como espasmos musculares y también siento que es muy común, también como tener un tic. Hay personas que les hacen eso también, entonces también puede incluirse ahí. Pasando a otro tipo de reacción, están las reacciones emocionales, las cuales comprenden todas las sensaciones subjetivas que nos generen un malestar emocional. Aquí toman principalmente la ira, la cólera, la depresión, también el miedo, y pues muchas investigaciones han demostrado que nosotros al exponernos ante una situación estresante, estas pues aumentan. Yo sinceramente he llegado a sentir, creo que más que todo miedo. Yo creo que ese es como el que más me ataca a mí, es el miedo. No sé si ustedes tengan alguna emoción que como que les ataque más. Me sabe dar como, no sé, puede ser que sea miedo, pero también como parte a ansiedad. Y yo creo que eso es lo que me lleva también como a procrastinar. No sé si será por eso mismo. Yo creo que sí, yo creo que por ese lado yo tengo algo parecido, que llega a un punto, o sea, donde yo me quemo tanto como de pensar que ya no quiero hacer nada. O sea, es como que digo, Dios mío, no hay forma de que yo haga esto, como después de esto no sé cómo continuar. Sí, yo creo que más es como un burnout, como que pasa, no sé. Yo creo que tal vez la parte de la ira, no sé, me da mucha rabia y entonces yo soy muy irritable con todo. Y es como que y exploto conmigo misma a veces y digo, ay, ¿qué pasó? Y yo la verdad sí siento que en todo, prácticamente en general, yo sí me identifico con ser una persona muy explosiva y con la ira. Entonces la ira siento que me domina a veces. Entonces, Porque sí me he dado cuenta, por ejemplo, que personas son así. Confirmo. Pues así, como tal, no te he visto así que hayas explotado así demasiado, pero por ejemplo mi hermana, he notado que ella como que cuando se estresa y todo eso, ella explota y como que se desquita con los demás, ya no le gusta nada y brava y enojada, y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? Y yo me estreso. Me hace estresar a otros, me hace estresar a los demás. no, la verdad no sé si sea como tal así, pero yo siento que en la cara se me nota demasiado. O sea, tampoco, yo he intentado como venirlo trabajando porque sé que tampoco es bueno explotar con los demás y así, pero sí a veces es como que un punto de... Entonces, no. Más que todo diría que es importante por la parte de los arrepentimientos. O sea, siento que es feo arrepentirse cuando uno trata mal a otra persona. Y después uno se estresa porque uno de pronto no sabe si disculparse o de pronto si la otra persona le dolió mucho. Entonces es como que uno después dice, ¿será de decirle o no? Entonces, más estrés. No, yo siento que a mí sí me pasa eso porque es como que, bueno, lo digo en ese momento porque estoy muy estresada, con rabia, tal. Digo algo que no tenía que decir y después digo, no, pero ¿qué hice? O sea, esa persona no tiene la culpa. Obviamente después digo, no, yo actué mal y sí, a mí no me da, la verdad, pena disculparme con nadie porque yo sé que tuve el error. Entonces sí he venido como trabajando en ese proceso de mejorar esa emoción, de no ser tan explosiva. Y por último, tenemos las reacciones cognitivas. Sandy, nuevamente, él reconoce 3 respuestas.
Primero está la preocupación, después está la pérdida de control y por último está la negación. Todo esto viene acompañado de bloqueos mentales, pérdida de memoria, en estados disociativos, empezamos a disociar a veces por culpa de esto. Y obviamente todos estos factores afectan en nuestro rendimiento, en este caso pues en el rendimiento académico, y también en cómo nos comunicamos, en cómo nos asociamos con los demás. Ustedes, pues yo creo que lo de la pérdida de memoria es muy claro, sobre todo en un examen, cuando uno está en un parcial y uno estudió, y uno es como que yo me acordaba, y después uno en el parcial no se acuerda, y después uno sale del parcial y como que ya se libera, como que bueno, ya que, y se le viene todo a la mente. Yo creo que sí nos ha pasado demasiado de eso. A mí me ha pasado eso en las exposiciones. Cuando yo digo, no, esto ya me lo sé, ya me siento confiada, vamos a salir con toda la actitud, voy a hablar, y empiezo a hablar fuerte, y cuando me doy cuenta como que se me borra de la nada una palabra y no me logro acordar, sino es porque ustedes a veces me la recuerdan, yo no lo logro recordar, la verdad. Entonces yo creo que todo ese estrés junto, a veces como que va a salir todo bien, será que va a salir todo mal, me voy a confundir o tal cosa, entonces como que creo que en esa parte sí me pasa mucho. En lo de parciales no mucho porque pues como que tengo como como que la parte de escritura a mí me sirve mucho, entonces no me preocupo mucho por eso. Sí. Yo en los parciales sí tiendo mucho a respirar. Yo creo que eso me ha servido bastante a respirar. Respiro, es como que ya digo, bueno, ya tienes tiempo, vamos a ver. Vamos a leer tranquilo. Calmarse, paso por paso. Sí, o como cuando en los parciales a veces me pasa y es, bueno, yo reviso, ¿no? Todos los puntos, las cosas que se deben hacer, digo, no sé. Digo, okay. O sea, no sé, voy a pasar en el siguiente. Sí. No, por entonces como que, o sea, yo siento que lo digo como que no sé. Y es como que por ese estrés inmediato. Es como que ese estrés inmediato no sé esto. Y entonces yo por eso intento como que pasar la otra y es como que poquito a poquito ya voy como recordando. Entonces como que inmediatamente al verlo yo prácticamente lo bloqueo en todo y después ya poquito a poquito lo voy recordando y lo voy desarrollando. No, a mí me pasa una cosa y es que, bueno, también en las parciales, ¿no? Que a mí me da más que todo como, no sé si entre ansiedad o qué será, o como que estoy, sí, si es que estoy como ansiosa, ¿no? O sea, cuando comienzo el parcial y yo lo que hago es que a mí como me da miedo como de luego no recordar lo que justo me acuerdo ahorita, yo trato de, como en una esquina, tratar de anotar todo lo que me acuerdo, como, o sea, como diciendo, Dios mío, yo sé que en algún momento si me sale un bloqueo, pues tengo algunas cositas, ¿no? Y después ya como que reviso con calma, pero eso también es como un reflejo, pues, no, pues muy ansioso, o sea, es que no debería ser así, pero pues es algo que me pasa. Y para ya concluir este tema de las consecuencias, me gustaría hacer una mención, y es que cuando las personas sufren de estrés crónico, es decir, un estrés que es más prolongado, dura más tiempo, todas estas reacciones tienden a manifestarse inclusive si la persona ya sale de la situación de peligro. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ya que puede que algunas personas estén sufriendo de estrés crónico y pues no lo sepan. Entonces, si tú sigues teniendo todas estas consecuencias, estas reacciones, inclusive cuando estás de vacaciones, entonces ahí ya es algo que se debe tratar más médicamente. Y eso sería todo por este segundo capítulo. Los esperamos en el tercer capítulo, donde vamos a dar recomendaciones y también vamos a hablar de todos los apoyos que nos brinda la universidad, que nos puede servir mucho para manejar todas estas situaciones de estrés. Eso sería todo aquí con Frecuencia Palabra. Los esperamos a todos en el siguiente capítulo. Chao.